y empezar a trabajar, ¿no?, en organizar las tareas para lo que sería este TP número 5. También decía repasar, bueno, los videos que tienen que ver con árboles. Y yo les había comentado un poco, habíamos hecho una introducción la semana pasada sobre este concepto, ¿sí? Hablamos entonces de lo que era un árbol, de lo que era un árbol binario de búsqueda, y habíamos visto también un poco el concepto de ABL, que es lo que vamos a ver hoy día. Acá nos aparecen las fechas importantes para el TP5, el 8 el cuestionario, no se olviden de esto porque si no, no pueden hacer las siguientes actividades. El 10 entregar los ejercicios, el 12 la autoevaluación, el 15 el video y el 17 la evaluación entre pares, ¿sí? Bueno, también está publicado ya los que deben recuperar del TP3, ya está publicado en los foros. Así que bueno, pueden revisar eso. Sería el vencimiento para recuperatorio de TP3 hasta el día lunes próximo, lunes 8 a las 19 horas. Bien, ¿qué más? Y acá habíamos visto también que teníamos material, ¿no?, en la parte de casos de ejemplo, donde yo les decía que tienen algunas herramientas como para graficar los árboles, para árboles ABL, y después que es para poder ejecutar y probar cómo se van formando diferentes tipos de árboles. Después tienen clases Java que corresponden a lo que sería el código del árbol binario, el árbol binario de búsqueda, ABL, y bueno, los ejercicios, estos que figuran acá, son para ver un poco cómo se han construido objetos de estas diferentes clases, que también hay que, acuérdense que vimos que cuando hablamos de árboles binarios nosotros no tenemos un criterio de orden, entonces lo que hacemos es utilizar en este caso el constructor de la clase para ir agregando los nuevos nodos, y en el caso del árbol binario de búsqueda, ahí sí teníamos un criterio de orden, y por ese criterio de orden que hay que seguir, teníamos entonces que implementar la interfaz comparable, ¿bien?, para poder hacer un ADD, un lugar, y que vaya, que pueda ubicar ese nuevo elemento dentro del árbol, ¿bien? Bueno, después en cuanto a ABL, vamos a ir viendo este contenido. Van a ver que en el práctico no hacemos uso por ahí de esta clase. Trabajamos con árboles binarios y árbol binario de búsqueda. Y lo que vamos a ver con respecto a ABL va a ser la parte de la reorganización, ¿sí?, que acá también tenían un apunte. Bueno, ya vamos a analizar por ahí cuáles son las diferencias más notables con respecto a lo que sería un árbol binario. Pero recordemos un poco lo que hemos visto la clase pasada. Entonces habíamos hablado de que una estructura árbol, en este caso es una estructura no lineal, donde decíamos que los elementos de información estaban organizados, digamos, a través de ramas de este árbol. Tenía un nodo muy importante que era el nodo raíz de este árbol, y luego hablábamos de términos como los nodos hoja, los nodos terminales, los nodos internos. Habíamos hablado de lo que era el nivel de un nodo, lo que era la altura, ¿sí?, de un árbol, el nivel máximo más 1 decíamos que era. Habíamos visto también cómo recorríamos un árbol, ¿sí?, en este caso particular hablábamos de un árbol binario, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de árbol, entonces nosotros lo que tenemos que tener en claro es que, bueno, lo que dijimos, ¿no?, que no es lineal, a diferencia de las listas enlazadas que vimos antes, ¿no?, porque vemos que el árbol va, si bien cada nodo de este árbol va a tener 2 ramas, se va a ir vinculando con los que serían sus descendientes, ¿no? Decíamos que teníamos un solo camino desde cada nodo hasta la raíz, eso sería una rama, ¿bien?
Y bueno, y así estuvimos hablando de varios conceptos, ¿no? Nodos hermanos, nodos ascendentes, descendentes, los nodos padres, los nodos hijos. El caso particular del árbol binario, entonces sería un árbol que para cada nodo va a tener como máximo 2 descendientes. ¿Sí? O sea, puede tener 0, 1 o 2, no más que eso. ¿Bien? Caso como este en el que tenemos un descendente B y este tiene un solo hijo. Este sí tiene uno con 2 hijos, pero A tiene 2 subárboles. ¿Sí? Y el concepto también habíamos dicho que era recursivo porque cada vez que yo avanzo, digamos, en nivel a un nuevo nodo, ese nuevo nodo también se convierte en la raíz de un nuevo árbol. ¿Bien? Por eso también veíamos que muchos de los algoritmos con los que íbamos a trabajar eran recursivos. ¿Sí? Todo lo que era la definición de árbol binario ya la estuvimos analizando, entonces no vamos a volver a hacer eso. Recordemos nada más que va a estar conformado un árbol binario por el enlace a la raíz del árbol y que también cada nodo de ese árbol va a estar formado por su dato y su parte de enlace que van a ser al subárbol izquierdo, referencias al subárbol izquierdo y al subárbol derecho. En cuanto a las operaciones, habíamos visto estas, ¿no? La de recorrido, lo de contar nodos, contar hojas, poder determinar el máximo nivel, la altura de ese árbol. Bien, y habíamos visto también lo que era un orden descendente. Ese recorrido iba a permitirnos ver o conocer, digamos, el contenido de cada nodo del árbol. Entonces, a diferencia de las listas que nosotros, como son una estructura lineal, las vamos recorriendo desde el principio al final, en el caso de los árboles vamos a tener diferentes formas, digamos, de recorrerlo y que en esas formas tenemos estas tres, cuyo nombre, digamos, tiene que ver con el orden en el cual se procesa la raíz del árbol para cada caso. En el preorden se recorre primero la raíz, luego izquierda y derecha. En el recorrido en orden se va a recorrer izquierdo, luego raíz, luego derecha, y en el posorden izquierdo, derecho y después raíz. ¿Sí? Las salidas, obviamente, que nosotros vamos a tener para cada uno de esos recorridos va a ir variando. ¿Sí? Obviamente porque empezamos a procesar la raíz en diferentes órdenes. Y procesar la raíz, habíamos dicho para nuestro caso que iba a ser simplemente imprimir el contenido del dato de ese nodo. ¿Sí? Bien, entonces repasando un poco también este concepto de cómo lo representamos al árbol, habíamos visto que teníamos la representación como dibujo, ¿sí? Como un árbol invertido, y también la representación como lista, que es la que vemos acá, ¿sí? Donde habíamos dicho que a partir de la raíz se abrían paréntesis para indicar que se abría un nuevo nivel del árbol. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para este caso teníamos A, paréntesis, nuevo nivel, serían los hijos B y C, y cada uno como es raíz del nuevo árbol también va a abrir un nuevo paréntesis donde tenemos por izquierda, no tenemos descendientes, por eso es coma, y luego D por derecha. Para el caso del C, del subárbol C, tenemos E y F. Bien, entonces esa es la representación como lista para este árbol. Y bueno, y como avanzando un poco más, habíamos hablado de lo que era el árbol binario de búsqueda, que como ya les comenté hace rato, lo que tiene sigue siendo un árbol binario, en el sentido de que no puede tener más de 2 descendentes por cada nodo del mismo, pero va a seguir un criterio de orden para agregar sus elementos. ¿Sí? Habíamos dicho que en ese caso lo que vamos a obtener es un árbol en el que a partir del nodo te va a ir organizando lo que es el árbol izquierdo y el árbol derecho, el subárbol, y esto en función del valor de la raíz, ¿sí? De manera que decimos todo lo que es menor va a la izquierda, todo lo que es mayor va a la derecha, y eso se replica para cada nodo del árbol. ¿Sí? Bueno, esos conceptos entonces vimos la clase pasada. Si analizamos un poquito lo que nos pedía el práctico sobre ese tema antes de
de adentrarnos a lo que es ABL. Nos dice el primer punto, considerando una clase árbol binario aumentada de esa teoría, implemente los siguientes métodos, ¿sí? Y van a ver que los que están propuestos acá son los que ya vimos, ¿sí? Que serían contar la cantidad de nodos, contar la cantidad de hojas, determinar el nivel de un árbol binario, determinar la altura, recorrer el árbol en orden descendente, ¿sí? Entonces, como práctica para este ejercicio, lo que deberíamos hacer es, podemos usar la definición que ya hemos visto del árbol binario, o podríamos también construir otra que herede, si es que nosotros deseáramos implementar estas operaciones de otra manera, ¿no es cierto? Podríamos hacer eso también, o hacer una propuesta nuestra de lo que sería la clase árbol binario. Como esta ya está presentada con todos estos métodos, entonces también lo que sería importante es que para los que vayan a desarrollar este punto, puedan proponer una clase que me demuestre cómo está funcionando ese árbol binario, cómo lo construyo, y bueno, y todo lo que tenga que ver con la prueba de estos métodos, ¿no? Que me cuente la cantidad de nodos, que me dé la cantidad de hojas. Bien, bueno, eso en cuanto al primer punto. Después, en cuanto al punto 2, ya habla de los recorridos de los árboles. Entonces nos dice que un árbol binario de caracteres nos da dos salidas. Estas dos salidas entonces corresponden, la primera a preorden y la segunda en orden. ¿Bien? Y yo les había comentado la semana pasada, cuando hablamos de estos tipos de recorridos, cómo nos devuelve la información, ¿no es cierto? Y qué es lo que debemos interpretar. En el caso de preorden, el primer nodo que me devuelve es precisamente la raíz del árbol. Y en el caso del en orden, lo que tenemos como característica es que como procesa todo subárbol izquierdo, luego raíz y luego árbol, subárbol derecho, entonces todo lo que esté a la izquierda del valor A va a ser subárbol izquierdo, y todo lo que esté a la derecha va a ser subárbol derecho. Y siguiendo esa este mismo orden de los pasos, vamos a poder reconstruir, digamos, el gráfico del árbol, que es lo que nos pide acá, ¿no? Dibuje el árbol que tenía como salida estas dos para los diferentes recorridos, ¿sí? Ambas salidas corresponden a un mismo árbol. La idea es que en lo que haya duda, mientras van construyendo el árbol, en lo que tengan duda puedan verificar si responde a los dos recorridos, pues se supone que son las dos salidas del mismo árbol. ¿Bien? Bueno, como clave, entonces lo primero es eso, saber que el primer nodo de acá, el primer valor representa la raíz, y si eso es la raíz, entonces yo sé que lo que está a la izquierda de eso es subárbol izquierdo, y lo que está a la derecha, subárbol derecho. Bien. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, aplican el mismo pensamiento de cómo voy reconstruyendo cada uno de los subárboles. Con respecto al punto 3, nos dice indique las salidas correspondientes a los recorridos sin orden, preorden, posorden y descending order de los siguientes árboles. Entonces, ¿no? Acá, para la parte de los que deberían presentar, pueden codificar, ¿no es cierto? Pueden tomar las clases que ya están planteadas para lo que sería un árbol binario. En este caso un árbol binario de búsqueda. Si nos damos cuenta, las secuencias de valores siguen un criterio de orden. Bien, en ambos casos. Entonces podemos aplicar las definiciones de clase de árbol binario de búsqueda y obtener las salidas, pero también como ejercicio, que por ahí era lo que nosotros solíamos evaluar en los parciales presenciales, era como en este caso que vimos acá, le dábamos el gráfico del árbol y le pedíamos la salida, y bueno, si entendemos esto, simplemente es ir escribiendo el valor del nodo, ¿no es cierto? Así que esto es lo que deberíamos presentar para los casos de
ejercicio número 3, ¿no es cierto? Para ambos árboles. Como nos dice ahí, tenemos que entonces hacer los diferentes recorridos y dar las salidas de ellos. Bueno, repasemos un poco entonces lo que era el recorrido. Decíamos, para el caso de este árbol, en el caso del preorden, lo primero que procesábamos era la raíz. Bueno, eso significa que tomo el valor de la raíz, lo imprimo. Ese es A. A continuación debo ir al subárbol izquierdo, entonces me desplazo. Ese es un nuevo árbol. ¿Sí? Entonces tengo que, para un nuevo árbol, procesar de nuevo su raíz, eso sería B. Luego intentar procesar izquierdo, que no tiene. A continuación de la raíz e el izquierdo sigue el derecho. Entonces voy para la derecha, es un nuevo árbol con su nuevo raíz D, eso es lo que se imprime. No hay izquierda, no hay derecha, con eso completé lo que era rama derecha del árbol con raíz B. Y con eso completé lo que es rama izquierda de A. Por lo tanto, debo ir después de la rama izquierda de una raíz a su rama derecha. Voy a la rama derecha, lo primero que me encuentro es C, que es una raíz, entonces imprimo esa raíz, ahí. Me voy a su izquierda, estoy ante un nuevo árbol cuya raíz es E, ese es el valor que imprimo. No hay izquierda, no hay derecha, con eso completo lo que es rama izquierda del árbol de raíz C. Me voy a su derecha, me encuentro con un nodo, raíz de un árbol, que sería F. No tiene izquierda, no tiene derecha. Vuelvo, con eso ya resolví lo que es rama derecha de C, y con eso ya resolví lo que es rama derecha de A. Y ahí finalizo, ¿sí? Entonces, ese tipo de recorridos es el que se pide que ustedes hagan sobre los árboles que están en el práctico, ¿no? Que pueden hacer la solución, como les digo, de esta manera de recorrido gráfico, lo hacemos a mano, digamos, y también pueden corroborarlo luego con la implementación de la clase de árbol binario de búsqueda. Obviamente que cuáles serían los pasos, tendríamos que crear un objeto de esa clase, agregar todos los nodos que correspondan a ese árbol y luego sí ya hacer uso de los recorridos, ¿sí? De los diferentes recorridos para obtener las salidas de esos casos. ¿Sí? En el caso del recorrido en orden, empezamos con el subárbol izquierdo, o sea que este es mi nodo, me voy a su rama izquierda, esto es de nuevo un árbol, me voy a su rama izquierda, como no la hay, vuelvo y digo, esto es la raíz, imprimo la B, voy a su rama derecha, me encuentro ante un nuevo árbol que no tiene izquierda, luego escribo la raíz, que es D, derecha no tiene, con esto ya completé la derecha de B, con esto ya completé la izquierda de A, corresponde ahora que imprima la raíz A, eso es lo que pasa ahí. Me voy para el subárbol derecho, me encuentro con este árbol que tengo que ir a su subárbol izquierdo, lo hago, estoy en este árbol izquierdo, no hay, entonces lo que sigue es la raíz, que es E, derecha no hay, con eso completé la rama izquierda de C, bueno, y con este después lo que debemos hacer es escribir C y pasar a su derecha. Cuando pasamos a su derecha, hacemos el mismo análisis, ¿sí? Ahora vuelvo. Entonces en este nodo también voy izquierda, no tiene, escribo la raíz, derecha no tiene, con eso termino, ya terminé con la derecha de C, ya terminé con la derecha de A, y ahí finalizaría el proceso, ¿sí? Esa sería la salida. Como vemos, de acuerdo al tipo de recorrido que voy haciendo, va cambiando la salida que voy obteniendo, ¿sí? Fíjense entonces que en el caso en orden, la raíz quedó en el medio de las salidas. Todo lo que está a su izquierda es rama izquierda, todo lo que está a la derecha es rama derecha. Del preorden que puedo darme cuenta, bueno, que el primer nodo también es
la raíz del árbol, y después también en el postorden nos pasa que la raíz es lo último que se procesa, entonces aparece como el último dato de la salida. Eso se los comento pensando en el que deben resolver reconstruyendo el árbol a partir de la salida, ¿sí? Bueno, en el caso del postorden vamos a hacer un análisis similar, que sería, estoy en este nodo raíz, dice subárbol izquierdo, voy a procesar esa rama, me voy para acá. Este es un nuevo árbol, debería ir a su izquierda, la cual no existe. Me voy a continuación a su derecha, siguiendo el orden. Me encuentro con un nuevo nodo. Este nodo no tiene izquierda, no tiene derecha. Lo que se hace a continuación es imprimir lo que sería la raíz, que es D, lo primero que se ve. Luego de haber procesado SD, ya completé lo que es el análisis o el subárbol derecho de B, entonces ahora es momento de escribir B. Eso es lo que hacemos. Con esto procesé rama izquierda de A, me falta procesar rama derecha. Este es un nuevo árbol, me muevo a su izquierda. Esto es un nuevo árbol, me muevo a su izquierda que no tiene, a su derecha que no tiene, recién escribo E. Todo esto es rama izquierda de C. Debo hacer, después de resolver la izquierda, la derecha. Me voy a la derecha. Esto es un nuevo árbol, hago izquierdo no tiene, derecho no tiene, raíz, F. Con eso completé la rama derecha de este subárbol, entonces escribo la C, porque es lo que sigue al árbol derecho, y luego con eso completé la rama derecha de la raíz A, por lo tanto ahora sí ya puedo escribir la raíz. Y de ahí sale esta salida que vemos ahí. ¿Bien? Bueno, dependiendo entonces del recorrido va a cambiar esto, pero como les dije, no esa es la manera de ir iterando por un árbol, son diferentes estrategias, digamos, para hacer ese recorrido. En mi caso solo para el contenido del nodo. Bien. Bueno, a ver, sigamos analizando el práctico. Después ya los ejercicios 4 y 5 tienen que ver ya más con, bueno, lo que hacemos siempre, ¿no? Que es resolver un problema, en este caso que trabaja con árboles. Nos dice implementar una clase automóvil cuyos atributos mínimos deben ser matrícula, la marca, la versión y el año, ¿sí? Cuyas instancias se puedan almacenar en un árbol binario de búsqueda. Bien, si nos está hablando de un árbol binario de búsqueda, ya saben que es el árbol que tiene criterio de orden para agregar elementos. Y si tiene un criterio de orden para agregar elementos, significa que el automóvil debería ser capaz de poder compararse con otro automóvil, ¿sí? Para poder determinar qué lugar le corresponde a cada uno de esos árboles, de esos automóviles dentro del árbol, ¿sí? Bien, entonces lo más importante por ahí de este ejercicio sería obviamente que entendamos bien lo que es la clase árbol binario, que entendamos que requiere de ese método que veíamos que le va a permitir hacer las comparaciones entre elementos, que es el compare-to. Y bueno, y después lo otro que nos dice es agregarlos al árbol, así como visualizar el contenido del árbol en post-orden, ¿sí? Entonces, si recuerdo, digamos, lo que habíamos visto en clases pasadas sobre la definición de la clase de árbol binario, sabíamos que derivaba de la de árbol binario de búsqueda, sabíamos que derivaba de la de árbol binario, y la de árbol ya me proveía de esos módulos que me permitían recorrer, ¿sí? Entonces, lo que sí debería como tener bien en cuenta para hacer la resolución de este caso es plantear mi clase automóvil con todo lo que corresponda, y luego sí ya poder construir mi árbol binario de búsqueda, poder almacenar esos automóviles dentro del árbol binario de búsqueda y siempre siguiendo ese criterio de orden, ¿sí? Bueno, algo similar es para el caso del ejercicio 5, que nos dice implementar una clase empleado cuyos atributos son los mínimos, ¿no? Son legajo, apellido, nombre y departamento. ¿A qué departamento pertenece?
cuyas instancias se puedan almacenar en un árbol binario de búsqueda nuevamente. Realizar un programa que permita al usuario crear empleados y agregarlos al árbol, así como visualizar el contenido del árbol, en este caso en InOrder sería. Además de indicar cuántos empleados fueron registrados, ¿sí? Entonces, nuevamente nos encontramos con el caso en el que tenemos que trabajar con un árbol binario de búsqueda. Ya conocemos la clase, hicimos un análisis, digamos, de esa implementación, y lo que tenemos que hacer ahora es crear nuestra clase empleado con todo lo que haga falta, e instanciar, crear, digamos, permitir que el usuario pueda crear instancias e irlas agregando a ese árbol, ¿sí? Luego lo otro es que podamos recorrer, dar el resultado de ese árbol, siguiendo el recorrido in orden, y finalmente informar la cantidad de los empleados. ¿Bien? Entonces, bueno, será que deberemos contar si es que la clase no nos provee de un size, o capaz que sí, entonces ya no haría falta. Bueno, eso lo tienen que analizar. Y después la parte de los ejercicios 6 a 10, ustedes van a ver que hay secuencias de números, ¿sí? Estos ejercicios están pensados para trabajar con lo que son las reorganizaciones o rotaciones de los árboles ABL, ¿sí? En todos los casos, o en la mayoría, no sé si hay alguno que se distinga por alguna cosa en particular, en todos nos dan una secuencia de valores, y la idea es que nosotros vayamos creando me refiero a que vayamos graficando, construyendo el árbol a partir de esa secuencia, ¿sí? Siguiendo lo que corresponde a un árbol ABL. Yo les había adelantado la semana pasada que lo que tenían, digamos, las características de un árbol ABL es que, si bien va a hacer un ordenamiento, va a seguir un criterio de orden similar al del árbol binario de búsqueda, es decir, que va a tratar de que siempre lo que está en la raíz sea, mejor dicho, permite organizar los demás elementos en función de ese valor, o sea, lo menor va a la izquierda, lo superior a la derecha, pero además de eso, que es lo que constituye un árbol binario de búsqueda, además de eso, lo que vamos a tener en este caso es la posibilidad de hacer rotaciones o organizaciones de nodos a medida que lo vamos agregando, porque el propósito de un árbol ABL es mantenerse en equilibrio, ¿sí? Mantener el árbol en equilibrio o balanceado, ¿sí? Bueno, entonces, con esas rotaciones lo que se busca es precisamente mantener el balance, digamos, de los nodos de ese árbol. En particular sería, nosotros definimos el balance como las diferencias de alturas entre la rama derecha y la izquierda. Un valor válido de balance, nosotros decimos que tendría que ser entre 1, menos 1 o 0, o sea que la diferencia entre las ramas derecha e izquierda no debería ser mayor que 1. Bien, para los nodos de un árbol ABL. ¿Eso por qué? Bueno, tiene su explicación, el de por qué planteamos la necesidad de este árbol y demás, ¿sí? Acá vamos a revisar un poquito el apunte. Este es de árboles binarios. El de ABL, ¿no? Es donde ustedes lo tienen en el aula, y es el que habla de la reorganización. Entonces, como para... Este lo voy a cerrar, si no... Lo que importa, digamos, en un árbol ABL es este concepto del equilibrio, ¿sí? Fíjense que acá nosotros vemos los dibujos en donde decimos este árbol, por ejemplo, está perfectamente equilibrado, ¿sí? Lo vemos que tiene completas todas sus ramas, tiene todos los nodos, cada nodo tiene 2 descendientes, ¿sí? Entonces decimos que está en un perfecto equilibrio. Si ya nosotros analizamos un árbol de esta forma, ahí decimos que está balanceado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que la diferencia está dada por la cantidad de nodos que tiene, en este caso los subárboles de este árbol, ¿bien? La cantidad de nodos difiere en 1, pero esta definición, digamos,
es difícil de mantener o de sostener en la realidad, ¿no es cierto? Porque mantener un árbol perfectamente balanceado significa que yo cada vez que esto, su diferencia, digamos, en cantidad de nodos que hay en cada subárbol difiera, yo debería hacer un cambio, una modificación. Lo cual implica mucho, digamos, mucho tiempo de procesamiento para lograr mantener esa forma, ¿sí? Por lo tanto, lo que acepta como una buena solución es tomar el concepto de equilibrado, ¿sí? En el que fíjense que acá hablamos de las diferencias entre alturas, no ya de la cantidad de nodos, ¿no? Que es un poco más exigente eso. Hablamos de diferencias de altura entre las ramas, en este caso derecha e izquierda de un árbol. Mientras la diferencia no supere 1 en valor absoluto, entonces vamos a estar ante un árbol equilibrado, ¿sí? Bueno, esta forma que nosotros queremos tener es para, obviamente, mejorar los tiempos de búsqueda. Si tuviéramos que hacer operaciones en este tipo de árbol, obviamente mantener ese equilibrio nos va a facilitar y nos va a cortar los tiempos para, por ejemplo, modificaciones, para eliminaciones, ¿sí? Aunque también nos va no solo a resultar en beneficio, sino que también va a requerir un esfuerzo. El esfuerzo va a ser cómo mantengo ese equilibrio cada vez que yo voy agregando o sacando elementos, ¿sí? Y cuando mencionaba lo de sacar, me refería a que vamos a tener que, para eliminar, tenemos que buscar. Entonces, en todos esos procesos en los que esté implicada una búsqueda, ya sea una eliminación o que tuviéramos que modificar un elemento, la búsqueda va a ser mejor en tiempos, digamos, va a tener un resultado más rápido, siempre y cuando el árbol mantenga esta forma. Bueno, entonces, de este análisis, digamos que surge el árbol ABL, ¿no? Como dice acá, es aquel en el que para cada nodo las alturas de los subárboles derecho e izquierdo difieren en no más de 1, ¿sí? Bueno, también nos dice que es un tipo de dato abstracto cuya implementación se logra mediante un árbol binario de búsqueda, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de este criterio de orden que se va a mantener, pero además del criterio de orden se van a hacer rotaciones para mantener ese criterio de orden. Bueno, como dice acá, tratamiento para agregar y extraer tiene que asegurar, ¿no?, que esa diferencia de altura no sea mayor que 1. Para asegurar que la diferencia de altura no sea mayor a 1, dice, es necesario reorganizar la forma del árbol binario de búsqueda después de agregar o de extraer, que son las operaciones que modificarían o que pueden modificar esa diferencia de altura, ¿sí? Bueno, ahora, no en todos los casos vamos a tener que hacer reorganizaciones. O sea, nosotros en un árbol ABL vamos a ir agregando los nodos siguiendo el criterio de orden de un árbol binario de búsqueda, pero vamos a tener que tener en cuenta ciertos casos en los que va a ser necesario reorganizar ese árbol, ¿sí? No siempre va a suceder, sino que se da cuando ocurre lo siguiente, ¿no? Acá nos hace como un análisis de cuáles serían las situaciones en las que sí vamos a requerir hacer las rotaciones del árbol o las reorganizaciones, ¿sí? Bueno, dice, nosotros vamos a tener HD que va a representar la altura de su árbol derecho y HI como altura de su árbol izquierdo, ¿sí? Entonces, si yo tengo que la altura del derecho es menor que la del izquierdo, significa que esta rama es más corta que la de la izquierda, ¿no es cierto? Y agrego, dice en el subárbol derecho, hago una agregación sobre la que es más corta, la altura va a cambiar y se va a obtener que las alturas son iguales. Eso no es problema, entonces no hay inconveniente con hacer una agregación en un árbol en el que tengo esta situación, siempre que lo esté haciendo por derecha, ¿no? Si tengo la otra situación en la que las dos alturas son iguales, pero agrego en el subárbol derecho, significa que ahí voy a producir un cambio de altura, ¿no? Una diferencia de altura entre los dos. Pero decíamos que es aceptable el valor 1 como diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí tampoco habría problema.
Ahora, cuando la rama de la altura del subárbol derecho es mayor que la de la izquierda y además vamos a agregar un nuevo nodo que modifique la altura de esa rama, lo que vamos a obtener es que esta rama de la derecha, este subárbol de la derecha, sea mucho mayor que la de la izquierda. ¿Bien? Entonces, solamente cuando la altura derecha es mayor que la altura izquierda y se agrega un nodo en el subárbol derecho, que cambia la altura del mismo, se debe reorganizar el árbol, ¿sí? Entonces, digamos que de estas tres que analizamos, este sería el caso en el que podría ser necesario hacer la rotación, dado que si se cumple eso, ¿no? De que agregamos un nodo a la rama que es más larga, y modificamos de esa manera la altura de ella, ¿no? Hacemos más larga la diferencia. Bueno, y después hace un análisis similar, pero para el caso del subárbol izquierdo. Ahí vamos diciendo, si la altura de la izquierda es menor que la del derecho, y agrego en el subárbol izquierdo, voy a llegar a obtener una igualdad de alturas. Eso no es problema. No hay que hacer rotación, ese sería el paso habitual que hacemos, agregando un nodo, solo verificando que se siga el criterio de orden. Cuando son iguales y agrego en el izquierdo, voy a provocar una diferencia, pero esa diferencia por ahora se mantiene en 1. Entonces, sería válida, digamos. Y finalmente, un caso similar al que vimos hace rato sería cuando la altura de la izquierda es mayor que la de la derecha. Entonces, si yo agrego en ese subárbol izquierdo y modificando la altura, y eso sería lo que tenemos que tener en cuenta, no que solamente se agregue a la izquierda, sino que modifique la altura de ese subárbol, entonces ahí hago la diferencia entre alturas sea superior a 1. Por lo tanto, en ese último caso también es donde hay que hacer la rotación, ¿sí? Como dice acá, cuando la altura izquierda es mayor que la derecha y se agrega un nodo en el subárbol izquierdo que cambia la altura del mismo, se debe reorganizar. El concepto de balance, entonces. En cada nodo se define el concepto de balance, dice, como la diferencia entre la altura del subárbol derecho menos la del subárbol izquierdo, vamos a obtener esto, y que los valores posibles de balance pueden ser 1, 0 y menos 1. Estos son los valores que nosotros vamos a decir que son válidos como valores de balance, ¿no? Porque en valor absoluto ninguno difiere de 1, o sea, están entre 0 y 1, que son valores válidos para nosotros. Válidos en el sentido de que mientras esos sean los valores de balance, no va a ser necesaria una rotación, ¿sí? Cuando agreguemos o saquemos elementos de un árbol ABL. Balance 1, como dice ahí, va a implicar que la altura del subárbol derecho es mayor que la del subárbol izquierdo, ¿sí? Porque si estamos viendo que balance es derecha menos izquierda, entonces si este es más grande, obviamente la resta me va a dar positiva, digamos, ¿sí? Si me da igual hacer es porque las dos alturas son iguales, o sea, altura del derecho y del izquierdo son iguales. Y si es menos 1 implica que lo que es más largo, digamos, en este caso, va a ser la altura del subárbol izquierdo, que va a ser mayor que la del subárbol derecho. Si hablamos a nivel de implementación, entonces lo que sí vamos a ver es que se va a incluir entonces un balance dentro de lo que sería el nodo de un árbol ABL, ¿sí? Cuestión que es necesaria en este tipo de árboles, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar ya de lo que serían las rotaciones. Entonces ustedes las van a ir resolviendo todos esos ejercicios que vimos que van desde el 6, si no me equivoco. Del 6 en adelante todos se resuelven gráficamente, ¿sí? Si bien también pueden utilizar ustedes la definición de ABL que tienen ahí publicada, la ejercitación que nosotros solemos hacer es la parte gráfica porque ahí es donde ustedes deben darse cuenta de en qué momento se hacen las rotaciones y de qué manera.
¿sí? Cuántos nodos van a estar implicados, qué tipo de rotación va a ser y cuántas va a haber hasta llegar al árbol final. Y todo esto teniendo en cuenta en lo que sería la operación de insertar o ir agregando nodos, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí en el apunte ahora es la parte de cuándo hay que hacer esas rotaciones y cómo las vamos a hacer, ¿sí? Bueno, dice, en este esquema vemos un caso sencillo en el que se considera en el nodo P, que podría ser cualquier nodo, acá figura como que es la raíz del árbol, y el nodo Q que está a su derecha, digamos, ¿sí? En el esquema dice de balance, si nosotros ya calculáramos el balance de los nodos, fíjense que acá estamos diciendo, tenemos un descendiente por izquierda y otro por derecha, cuyas alturas son h. Si yo quiero calcular el balance para él, diga, la altura derecha, que es h menos h, es 0. Por eso la altura, acá se indica, el valor, perdón, de balance se indica como 0. Para este nodo, yo me doy cuenta que si esto es h más 1, esto es h más 1. En este caso, h más 1 menos h me queda en 1, ¿sí? Por eso obtengo ese valor. La altura del árbol derecho, acuérdense, en este caso, ese 1 significa altura del árbol derecho es mayor que la del izquierdo. Van a ver en el video, por ahí se van a encontrar con que se calcula al revés, ¿sí? Izquierdo menos derecho. Bueno, eso no es tan importante porque en definitiva los valores válidos de balance siguen siendo menos 1, 0 o 1, ¿sí? Pero dependiendo de cuál caso van a seguir, me refiero a video o a bueno, tienen que mantener ese mismo criterio para todo el análisis de ese árbol, ¿sí? No pueden combinar ni cambiar, ¿no? O sea, si vamos a considerar derecha menos izquierda, bueno, consideramos eso. Si consideramos izquierda menos derecha, bueno, consideramos eso y los valores respectivos, que van a ser por ahí contradictorios o opuestos en signo con respecto a los que estamos viendo ahora, ¿ya? Pero para lo que nosotros necesitamos es exactamente lo mismo. Bien, nosotros necesitamos determinar que los únicos valores de balance que veamos en estos árboles que estamos construyendo siempre se tengan en los valores 1, 0 y menos 1. Bueno, entonces nos decía, el balance de Q es 0, el balance de P es 1, dice dado que los tres subárboles tienen una altura cuyo valor se representa como h, bueno, ya vimos el por qué entonces sale esa diferencia. Y nos dice, si se agrega un nodo, bueno, acá estamos en la situación que nos planteaba hace rato como posible rotación, ¿no? Acá hay una diferencia de alturas, entonces si yo agrego nodos a esta diferencia de alturas, obviamente esta altura va a crecer, ¿sí? Ya no va a mantenerse en 1, menos 1 o 0 el balance de los nodos, ¿sí? Bueno, entonces se agrega un nodo en el subárbol derecho de este nodo Q, cambiando la altura del mismo, veo que pasa de h a h más 1. Bien. Dice, de manera que después de agregar el nodo, los balances, si se calcularan, dice, quedarían para el nodo Q en 1 y para el nodo P en 2. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos el cálculo de balances nuevamente, tras haber hecho esta agregación, y bueno, h más 1 menos h me da 1 como balance para este nodo Q. Y si yo analizo el balance de P, digo, bueno, a ver, sería h más 1, que sería más 2, más este sería h más 2 en total, menos h me da 2. ¿Sí? Por lo tanto, ese no es un valor válido para nosotros de balance. ¿Sí? Entonces dice, no puede ser, entonces se debe realizar una reorganización del árbol, ¿sí? Porque no puedo tener este valor de 2 de balance. La solución, dice, cómo se va a obtener, es lograr que el nodo representado por Q sea padre del nodo P, sin perder, dice, el subárbol izquierdo del nodo Q, porque ustedes fíjense que si este tiene que ser padre, convertirse en padre de P, y bueno, alguno de sus hijos va digamos, a quedar liberado, ¿sí?
Bueno, para no perder ese subárbol izquierdo, el nodo P se va a tener que hacer cargo de él. ¿Sí? Bueno, dice que obviamente por el criterio de orden pasa a ser subárbol derecho de P. Tengamos en cuenta que Q está a la derecha de P, entonces los descendientes también están a la derecha del valor de P, ¿no es cierto? Entonces decimos que en definitiva, ¿cómo va a quedar el árbol cuando hacemos la rotación? Q va a ser la nueva raíz, va a ser padre de P, y P tenía ya por izquierda H, va a tener ahora por derecha a este subárbol, ¿no? Que es el izquierdo de Q anteriormente. Y ahí sí ya me queda balanceado. Si nosotros calculáramos nuevamente los balances, vemos que tenemos H más 1, acá H más 1, me da balance 0 para Q. Y en cuanto a P, si tengo H y H, es H menos H, 0. Ese tipo de rotación que acabamos de ver se llama rotación simple derecha-derecha. ¿Qué les recomiendo yo? Es que cuando ustedes tengan esta secuencia 1, 0, yo por ahí les decía, siempre tenganla presente, márquenla, porque si yo agrego por derecha o izquierda de este tipo de secuencia, y seguramente hay que hacer rotaciones, ya sea del tipo derecha-derecha o bien del tipo doble que vamos a ver ahora. Bien, bueno, entonces ahora dice, en el siguiente esquema se muestra otra posibilidad. Estamos de nuevo en la misma situación, ¿no? Tenemos la altura del árbol, del subárbol derecho es mayor que la de la izquierda. Si agregamos nuevamente, dice, se agrega un nodo que cambia la altura en el subárbol izquierdo del nodo Q. ¿Sí? Bueno, que dice que recordemos se encuentra en el subárbol derecho de P. Se analiza el caso en el que el nuevo nodo se agrega en el subárbol derecho del nodo R, ¿sí? Que vemos que acá es como que hace un desglose, digamos, gráfico, para que entendamos que estos triángulos que vemos acá se supone son subárboles, o sea que en definitiva son también nodos, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que hace es, le pone nombre a ese siguiente nodo, le va a llamar E, y dice que se puede analizar esto mismo que estamos haciendo para el subárbol derecho, digamos, para el subárbol que se agrega por derecha de R, también lo podríamos hacer para el subárbol izquierdo de R. En definitiva, lo que estamos haciendo es haciendo un incremento de diferencias entre las ramas derecha e izquierda, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a necesitar hacer la rotación. Bueno, dada entonces estos tres nodos, fíjense que ahí, bueno, se calculó nuevamente el balance tras haber agregado acá un nuevo nodo, nos daba estas diferencias de valores, ¿no? Menos 1, y acá 2, y ese 2 dijimos no es válido, por lo tanto hay que hacer la rotación. ¿Quiénes van a intervenir en este tipo de rotación? De nuevo los nodos P y Q, pero además se va a agregar el nodo R, que sería el siguiente a la secuencia de P y Q. Nosotros acá tenemos PQ, el inmediato siguiente, que sería el primero de aquí, la raíz de este subárbol, digamos. Ese es el que vamos a usar para hacer la rotación. Bueno, entonces en una rotación doble intervienen 3. En una rotación simple intervienen 2 nodos nada más. En la rotación doble, en este caso, ¿cómo la vamos a resolver? Bueno, acá lo vemos. Si se observa, bueno, si ya lo hemos visto, la solución es lograr que el nodo R sea padre de los nodos P y Q. Significa, como en el caso de hace rato, ¿no? Decíamos, para que obtengamos la solución, también ahí teníamos que Q tenía que pasar a ser padre, pero solamente de P. En el simple, ¿no? Q ascendía como padre de P. Ahora lo que necesitamos es que R, que sería este nodo, el primero que está a continuación de la secuencia 1, 0, ese nodo es el que va a ser o debería convertirse en la raíz para este árbol y con descendientes P y Q como hijos.
Bueno, acá me va mostrando por pasos, ¿no? Cómo va haciendo esa reorganización. Como dice ahí, la solución es lograr que el nodo R sea padre de los nodos P y Q sin perder los subárboles izquierdo y derecho del nodo R. ¿Sí? Pasa algo similar a lo que veíamos hace rato. Si en un árbol AB le estamos diciendo que es como un árbol binario de búsqueda, o sea que es un árbol binario en definitiva, con posibles para cada nodo 2 hijos nada más, entonces significa que esos hijos que tenía R, tener que ser, digamos, ahora hijos de P y de Q respectivamente. ¿Sí? Que por el criterio de orden, el subárbol izquierdo de R pasa a ser subárbol derecho de P, ¿sí? Pasa a ser subárbol derecho de P, y el subárbol derecho de R pasa a ser, de lo que era R, pasa a ser hijo izquierdo de Q. Bien, de manera que en definitiva me queda así. Estos dos eran hijos de R, al él ascender como padre, digamos, de P y de Q, tiene que dar estos dos descendientes, pero no perderlos. Entonces, por eso que decimos que P se hace cargo del hijo de la rama izquierda de R, que vendría a ser superior en valores a P, y Q se va a hacer cargo de la rama que es por derecha de R. ¿Sí? Bueno, entonces, este tipo de reorganización se conoce como rotación doble derecha-izquierda. Bien, entonces en el práctico van a ver que por ahí les dicen que identifiquen cuántos tipos de rotaciones o cuántas rotaciones se hicieron y de qué tipo. Bueno, se refiere a eso. En este caso, de lo que vimos acá, diríamos que tenemos dos rotaciones, una que es simple y otra que es doble. Y un análisis similar a lo que vimos ahora sería para el caso de simple izquierda-izquierda y doble izquierda-derecha. Bueno, acá hablo un poquito de lo que sería el tema del algoritmo. Y esto que por ahí siempre les digo yo, se remarca la situación en la que la secuencia de balances 1-0 es la que indica cuándo puede hacer falta reorganizar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vayamos graficando, cuando nos encontremos con secuencias 1-0, así con esa inclinación por derecha de la secuencia, ¿no? Cuando tengamos esta inclinación para derecha, el insertar más abajo de esa me va a provocar esa necesidad de reorganizar. Bueno, entonces la secuencia de balances 1-0 indica cuándo puede hacer falta reorganizar, dado que al agregar por la derecha, en esa secuencia de balances es la que corresponde a lo que estuvimos viendo, ¿no? Esa deducción que hicimos hace un momento. El valor de balance 1 indica que la altura del subárbol derecho es mayor que la altura del izquierdo, y el valor de balance 0 del nodo raíz indica que las alturas de los subárboles están equilibradas. Agregar un nodo en alguno de estos subárboles puede requerir de una rotación, lo que se descubre cuando cambia la altura de esta situación. Se conoce por la variable, bueno, acá ya es más pensando en el algoritmo, ¿no? Por la variable lógica que se pasa por referencia en el proceso recursivo. Eso es más pensando ya en cómo resolvemos mediante algún algoritmo. Bueno, como dice acá, el mismo análisis se puede realizar para el caso en que se agregue un nodo por el subárbol izquierdo. La secuencia de balances que vamos a tener que tener en cuenta es la -1, 0. ¿Sí? Dado que -1 indica que la altura del subárbol izquierdo es mayor que la del subárbol derecho, y el balance 0 del raíz indica que las alturas de los subárboles están equilibradas. ¿Sí? Agregar un nodo por la izquierda puede implicar una rotación, y acá, como les decía, ¿no? Puede ser rotación simple izquierda-izquierda o bien la doble izquierda-derecha. Bueno, en ambos casos dice rotación simple doble, nodo P, dice es un nodo cualquiera. Bueno, lo que yo les comentaba, ¿no? Para el gráfico que vimos era como que era la raíz del árbol, pero en realidad podría ser
podría estar ubicado en cualquier parte del árbol. Bueno, y la reorganización va a ocurrir para la que es una rotación siempre entre P y Q, digamos, si hay algún descendiente. Y si fuera una doble, van a intervenir 3, que son P, Q y R. ¿Sí? Bueno, todo esto que por ahí capaz que para escuchar es un poco largo y tedioso, entendamos que es lo que pretendemos que se entienda, es que va a hacer falta rotar en algunos casos en un árbol ABL para mantener el equilibrio, ¿sí? Ya habíamos comentado el porqué. También la operación de extracción nos puede generar que tengamos que hacer rotaciones, ¿sí? Porque vamos, digamos, desequilibrando ese árbol a medida que sacamos elementos. Bien, pero en ese caso sí, ya van a intervenir más nodos que acá decíamos intervenían el nodo P, el nodo Q, que tenían la secuencia de balances 1, 0 o menos 1, 0. Pero acá van a estar implicados muchos más nodos, ¿no? Que va a ser eso variable de acuerdo al caso. Entonces, nuestro análisis va a ser precisamente sobre lo que es la operación de agregar, no sobre eliminar. ¿Sí? Sacar de una ABL va a seguir los mismos o va a contemplar los mismos casos que veíamos en un árbol binario de búsqueda, es decir, si el árbol estaba vacío, ¿qué tenía que hacer? Si tenía un solo elemento, ¿qué tenía que hacerse? Si era una hoja, si tenía un único descendiente, o bien si tenía dos descendientes, donde se seguía el criterio de mayor de los menores y demás, ¿no? Esas estrategias. Bueno, todo eso se mantiene, lo que pasa es que cuando nosotros eliminemos, probablemente vamos a tener que hacer una rotación, ¿verdad? Pero bueno, nosotros ya estuvimos hablando un poco de los beneficios que tendría mantener un árbol equilibrado. Bien, y después ya vemos un caso ya concreto con una secuencia como para que sea un poco, entendamos mejor de lo que estamos hablando, que es la forma en que ustedes van a tener que trabajar, ¿sí? La salida que nosotros esperamos que nos manden es esto, o sea, cómo se va conformando el nodo, en qué casos va a ser necesario hacer la rotación y que lo hagan, ven que acá va marcando, hasta llegar al árbol final. Donde vamos a darnos cuenta de que la raíz inicial por ahí no termina siendo la raíz que vemos al final. Bien, tenemos esta secuencia. Vamos a ver este ejemplo porque, bueno, les decía, ustedes van a trabajar de forma similar para los ejercicios 6 en adelante del TP. Entonces, la secuencia de elementos es la que vemos ahí y tenemos que irlas agregando en el árbol ABL, que va a estar, como dice, inicialmente vacío. Los 4 primeros elementos se agregan de manera normal, buscando la posición, enlazando el nodo que contiene el elemento en cuestión. Bueno, entonces cuando empezamos, el árbol está vacío, agrego 14, que es la raíz del árbol. Luego tengo un 6, y el 6, como es menor que 14, va a su izquierda. Estoy haciendo el cálculo de balance, ¿sí? Fíjense que acá era 0, acá pasa a valer menos 1. Ya tengo una secuencia menos 1, 0. ¿Bien? Que era una de las secuencias que nosotros decíamos que nos tienen que prevenir de que podría haber una rotación si vamos agregando elementos que incrementen la diferencia de altura. El siguiente elemento que se agrega es 24. 24 como es mayor que 14. Y ahí vemos que el balance vuelve a ser 0 para todos los nodos. ¿Está? O sea que hasta ahí no hay ningún problema. Cuando agregamos el 35, que es el cuarto valor de la lista, tiene que irse a esta posición, ¿no es cierto? Porque decimos es mayor que 14, es mayor que 24, sí, por lo tanto debería agregarlo a la derecha de 24. Lo hacemos y ahí volvemos a calcular los balances. 0 para 35, 0 para 6, siempre 0 para lo que es hoja, digamos. Después para
24, tenemos que es derecha 1, izquierda 0, me quedan 1. Y para 14 sería 2 menos 1, 1. Aún son válidos todos esos valores de balance. Entonces no había que rotar. Ahora el siguiente elemento es 59, que si nosotros pensamos tendría que hacerse 59 es mayor que 14, es mayor que 24, sí. Es mayor que 35, sí. Debería agregarlo a la derecha de 35. Pero estoy ante una secuencia 1, 0 y estoy para hacer una inserción por derecha. Si la hiciéramos, lo podemos ver. Si hiciéramos, bueno, y calculáramos nuevamente los balances, veríamos que para 35 su balance es 1, para 24 ya es 2, ¿no es cierto? Y para este sería 3 menos 1, 2 también, ¿sí? Ahora bien, dice, al agregar el elemento cuyo valor es 59, se observa que se hace por la derecha de una secuencia de balances 1, 0, que es lo que yo les decía. Se hace por la derecha de esta secuencia, entonces se aplica la rotación, dice simple derecha-derecha. ¿Cuál era esa rotación? Bueno, supongamos que estos son los nodos P y este es el nodo Q. Q tenía que ascender como padre de P, o sea que 35 tenía que pasar a ser padre, 24 hija pecha. Y eso es lo que va acá. ¿Sí? Esa rotación entonces me permite, si yo vuelvo a calcular balances, voy a tener que, este está en 0, 0, 0, este es 0 también, y acá 1 porque esta rama, la altura de este subárbol es superior, pero en 1 a la del otro subárbol, ¿no? El de la izquierda. Después del 59 sigue el 17. Y tenemos que ver en qué posición va a ubicarse. Como nos dice acá, se hace por la derecha de una secuencia de balances 1, se hace por la izquierda, sería acá, ¿sí? Por la izquierda de una secuencia de balances 1, 0, porque fíjense, 17 es mayor que 14, me voy para acá. Pero es menor que 35, entonces me tengo que ir por acá. ¿Es menor que 24? Sí, o sea que tengo que agregar por acá. ¿Sí? Seguí la secuencia 1, 0, que es la que me indica que puede haber peligro, pero la agregación no se hizo por la derecha de esta secuencia, sino que se está haciendo por la izquierda de esta secuencia 1, 0. Por eso hablamos de que va a ser necesaria una rotación doble derecha-izquierda. Bien, ¿cómo era la rotación doble? Decíamos que estaban implicados 3 nodos, ¿sí? El que habíamos identificado como P, Q y R en este caso. ¿Cuál era la solución? Que R ascienda como padres de estos dos. ¿Sí? Y fíjense que eso es lo que pasa, obviamente sin perder descendientes. Entonces, por criterio de orden, decíamos que este iba a pasar a ser derecha de, perdón, sí, derecha de 14. ¿Ven? Acá está. Se lo recupera y se hace 24 como raíz del árbol con descendientes 14 y 35. Bueno, y así se continúa, ¿no? Esto por ahí lo que tiene es que es un poco largo, pero el análisis sería ese. Voy agregando y me voy fijando en el valor de los balances. Cuando tenga esta secuencia, por eso les decía yo, cuando hablamos de la parte gráfica, de remarcarla para tenerla presente, para tener bien en claro cuáles son los nodos implicados en la rotación, ¿sí? Porque por ahí ese suele ser el error que se comete. Que no identifico bien cuáles son los nodos P, Q y R. A veces tratan de utilizar el último nodo que se agregó, porque claro, es el que provoca el desbalance, pero si nos fijamos en la explicación en el argumento teórico que estábamos viendo, tendrían que ser los que están en esa secuencia 1, 0, y podría darse también un tercer nodo más implicado, que sería para el caso de las rotaciones dobles.
Bueno, entonces habíamos agregado el 17, se hizo la reorganización y fíjense que ahí ya cambió la raíz del árbol, ¿no? De haber sido 14, ahora es 24. Luego dice, los siguientes elementos se agregan de manera normal y los siguientes elementos son, ahí me van apareciendo 21, y esta es la forma de mi árbol, y digo, si 21 es menor que 24, pero es mayor que 14, mayor que 17, sí, tiene que estar acá. Y analizo los balances siempre, ¿no? De cómo va con esos valores de balance. Acá veíamos que acá había una secuencia 1, 0, la agregación no la hice por ahí, así que no habría problema porque estaban todos en 0. Luego, a ver, el 52, si se agrega. Perdón, el 32. Entonces el 32 es mayor que 24, pero es menor que 35. Ese es su lugar, ¿sí? Y como vemos, el cambio que produce es que este balance pasa a ser 0. Nada más después, este es en valor menos 1. ¿Sí? Entonces no hay que hacer rotación. Y los demás balances veo que tienen valores válidos, por lo tanto no sigo con rotación. Nos falta un poco más. Y bueno, acá nos muestra que agrega varios nodos que podríamos pensar nosotros que van a provocar alguna rotación, pero en realidad como no cambian la altura de los árboles, no lo van a hacer, ¿sí? Nos dice acá, a ver si se puede, ahí. Bueno, vemos una situación donde dice particular, después de agregar el nodo cuyo valor es 4, que se lo agrega acá, por el criterio de orden, ¿no? Se debe agregar el nodo con valor 7. Bueno, si tengo que agregar el 7, ¿dónde va a venir a parar? Acá. ¿No? Es una secuencia menos 1, 0, pero yo lo estoy agregando acá. No modifica la altura del árbol, por lo tanto no provoca una rotación, ¿sí? Y luego el valor de 15, que también el 15 viene a parar, a ver, 15 es mayor que menor que este. Claro, viene a parar acá, entonces tampoco provoca una rotación, porque si bien se hace por una secuencia menos 1, 0, está modificando la altura de estos árboles, ¿sí? O sea, no es que cambio para el balance, yo sigo calculando 0 para, para 14 y menos 1 para 24, entonces por eso no hay rotación, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso, las secuencias de valores que vamos a considerar, que serían la 1, 0 o la menos 1, 0, cada vez que las tengamos a esas secuencias habrá que tener en cuenta o cuidado de decir, a ver, si yo hago una agregación puede que haya rotación, pero la rotación obviamente va a ser siempre y cuando yo modifique la altura de ese subárbol, ¿sí? Y que eso obviamente es lo que hace que se cambien los valores de balance y me dé un valor que está fuera de lo que debería ser. Bueno, a ver, ¿qué más? Y el último valor dice que se tiene que agregar es el 22, ¿sí? Dice que se agreguen en una secuencia menos 1, 0. Bueno, si nosotros seguimos teniendo en cuenta este dibujo, 22 es menor que 24, es mayor que 14, es mayor que 17, es mayor que 21, ¿sí? Este sería el lugar donde debo agregar, que eso es lo que vemos acá. Y habíamos visto que había quedado una secuencia menos 1, 0, que sería esta, la que se está marcando ahí. Cuando yo agrego este 22, fíjense que yo ya estoy modificando, ahora sí estoy modificando la altura del subárbol, ¿no es cierto? Bueno, si yo calculara los balances, seguro que obtendría valores fuera de lo que debería ser. Fíjense que 22, bueno, para este 0, para este sería balance 1, para este seguiría siendo 0, para este ya ahora no sería 0, sino que sería 2 menos 1 es 1, eso sigue siendo válido, pero cuando vamos subiendo, nos damos cuenta, este tiene 3, menos 2 es 1, y este va a ser 2, y acá 1, 2, 3, 4, ahí ya me da esa diferencia de menos 2, ¿sí?
Por lo cual, decimos que hay que hacer la rotación. ¿Cuáles nodos están implicados? Y fíjense que la secuencia menos 1, 0 estaba acá. ¿Cuál nodo agregué? Este que está acá abajo. Pero ¿cuáles van a estar implicados en la rotación? Van a ser los que están en la secuencia más el siguiente, que sería 17, ¿no? Siguiente en la rama donde se agregó ese nodo. Entonces serían los nodos 24, 14 y 17. ¿Cómo era la solución? 17 tenía que pasar a ser padre de 14 y 24. Bueno, eso es lo que vemos acá. 17 pasó a ser padre de 14 y de 24. 24 no perdió su rama derecha, la mantiene. 14 lo mismo con su rama izquierda, pero sí, para que no se pierdan estos dos descendientes, 14 se hace cargo por derecha de 15 y 24 de los hijos por derecha de 17, que serían 21 y 22. Y ese sí es el árbol final. ¿Sí? Si ahí calculamos balance, vemos los valores, están todos dentro del rango válido. ¿Sí? Bueno, entonces esto sería cómo vamos a tener que resolver las secuencias de valores que vemos en el trabajo práctico. ¿Cómo las van a presentar? Como estuvieron viendo acá, con la parte gráfica en la que van haciendo la evolución del árbol, punto a punto, digamos, a medida que vamos agregando un nuevo nodo. Y bueno, obviamente harán las rotaciones que haga falta, indicarán el total y tipo de rotaciones que hicieron para cada secuencia de valores. ¿Sí? Ven, desde el ejercicio 6 nos dice, dado un árbol ABL vacío inicialmente, realice la inserción B manualmente, dice, de los siguientes valores. Son los que vemos acá. Indique cuándo se debe hacer rotaciones y qué tipo. Y que verifique con una aplicación. ¿Sí? Bueno, la aplicación es una de esas de las que teníamos en el aula virtual, ahí en la parte de casos de ejemplos. Yo les mostré la semana pasada que tenían ahí los graficadores, entonces pueden verificar, ¿sí? Pero el paso a paso lo deberían hacer como dice manualmente. Bien, para todos es indicar cantidad, tipo de rotaciones, bien, y verificarlo. Bueno, esto entonces sería lo que hay que trabajar para este TP, ¿sí? La parte de árboles binarios de búsqueda, específicamente 4 y 5, que es ahí la creación de las clases automóvil empleado para guardar en ese árbol binario de búsqueda. Y en los ejercicios anteriores, bueno, por ahí también más parte gráfica para lo que sería la salida de recorrido, para la reconstrucción del árbol. Bien. Bueno, esto sería entonces todo lo que necesitamos saber para poder encarar lo que nos propone el TP número 5, que sería el último que vamos a ver. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda? A ver acá. Dejo ahí de presentar.